Cristo es el Rey. Bien, vamos a la Biblia. Vamos a predicar el Evangelio del Señor. Dios es bueno con nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que perseverar cada día. Dios es bueno con nosotros. Y Él nos tuvo misericordia, hermano. Así que nosotros tenemos que alabar su nombre. Vamos a la palabra de Dios, primera de Juan. Sean todos bienvenidos a esta transmisión, donde quiera que estés, amado hermano y amigo. Un privilegio. Vamos a predicar la palabra 40 minutos, 45 minutos, porque Dios nos quiere también hablar por medio de su palabra. Dios está ahí para bendecirnos. Primera de Juan, capítulo 7. 7 de Primera de Juan. 1:7 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7 de Juan. Gloria a Dios. Si usted tiene Biblia, leámoslo todo juntos. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella está la bendición, os parece que en ella está la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, como está escrito en su palabra. Dice así: Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. La Biblia se lee honrando al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, así. Pero así andamos en luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Háblanos hoy, Señor Jesús, conforme a tu palabra. Cada día, Señor Jesús, queremos aprender de tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Cristo, por la bendición, por la respuesta, por la victoria, por el milagro, Señor Jesús, por tus hijos, Padre. Dale fuerza, fortaleza. Dale esa bendición, Señor Jesús. Yo no sé cuál sea la dificultad, yo no sé cuál sea su problema, pero usted, Señor Jesús, es el grande en misericordia. Gracias, Cristo, por la bendición que tú nos has dado. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú eres nuestro ayudador. Tú eres, Señor Jesús, nuestro pronto auxilio. Tú es el que nos ha libertado, Dios. Usted el que nos ha sanado. Bendice a tu pueblo, Padre. Ten misericordia, Señor Jesús, de esos hombres y mujeres, Padre. Dios eterno, que se han apartado de tu gracia. Venga usted haciendo ese milagro, Padre. Dale fuerza, fortaleza a tus hijos, Dios. Gracias, Jesús. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendito es el Rey. Jesucristo vino a la tierra a dar luz. Dios es luz, dice por tema aquí. Para eso vino el Señor Jesús, para deshacer toda obra de las tinieblas. Por tanto, nosotros tenemos la bendición, hermanos, que si venimos a Jesús, Él nos perdona, Él nos bendice, Él nos liberta, Él nos transforma, Él nos sana, porque solo Jesucristo hace maravillas. Solo el Señor hace obras grandes. Por tanto, nosotros necesitamos escuchar palabra de Dios. Antes, aquí donde leímos 1:7 del libro de Primera de Juan. Y oigo lo que dice el 5, 1:5 de Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Jesucristo vino a la tierra a salvar todo lo que se había perdido. Usted quizás angustiado puede estar, pero si usted viene a Jesús, Dios le da paz en su corazón. Dios lo bendice, Dios lo restaura, porque el Señor es el que hace maravillas. Jesucristo es el poderoso de Israel. Jesucristo el que libertó que el pueblo de Israel, aquel pueblo que dice la Biblia que desobedecía, se volvía de nuevo a los ídolos. Pero como Dios había prometido a aquel pueblo, Dios había hecho promesa con Israel,
que toda su casa, hermano, que todos sus seres queridos los iba a cobijar en el hueco de su mano. Por tanto, esa promesa está para con nosotros también. Esa promesa es para cada uno de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar ese gozo. Ese gozo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tenemos que aprender cada día a buscar de nuestro Dios. No estar ahí afligido, angustiado por el que dirá. Hermano, algo que yo tengo claro, si antes cuando andábamos sin Cristo, el ser humano, el hombre, la mujer siempre hablaba. Siempre metía sus narices donde no le importaba. Cuando andaba sin Cristo. Y hoy que soy cristiano, peor el ser humano, incluso los mismos cristianos se meten en lo que no les importa, porque así es el hombre. Pero nosotros tenemos que seguir a Jesús, porque su palabra dice, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, que yo voy a andar viendo los otros errores de los demás. Si yo me pongo a ver los errores de los demás, entonces tengo que ver primero mis errores. Por tanto, nosotros necesitamos mejor mirar a Jesús, a Cristo. Dice en la Biblia que Él no falla. Él no falló, Él vino, hermano, a la tierra. Él vino a cumplir. Él vino, hermano, a morir por nosotros en esa cruz de Calvario. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Avanzar, buscar la misericordia. Aunque hagan pruebas, aunque hagan tropiezos, aunque hagan dificultades, aunque hagan angustias, el enemigo siempre va a andar ahí, hermano, metiendo sus narices donde no le importa. Pero usted lo que tiene que hacer es seguir a Jesús. Dice en la Biblia que Satanás, el diablo, vino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino a darnos vida eterna. Por tanto, nosotros tenemos que gozarnos cada día en leer su palabra, en cantarle, en orar, saber y entender que la bendición, la misericordia está para nosotros que estamos aquí en esta tierra, vivos, respirando. Y la Biblia dice, y todo lo que respira, alaba a Jehová. Si usted está respirando y no está alabando al Señor, eso quiere decir que está como los pescados. Los pescados están muertos, pero están con los ojos abiertos nada más. Hermanos, no, nosotros necesitamos agradecerle a nuestro Dios por la bendición, por la respuesta, por el milagro. Cada uno de nosotros como seres humanos hemos recibido un milagro de Dios. Todos, hasta el perverso, hasta el malcriado, hasta el más desobediente, ha recibido un milagro de Dios. ¿Y cuál es el agradecimiento que le da ahora al hombre? O el agradecimiento que le da ahora a la mujer. No, yo no voy a ir a esa iglesia porque ahí el pastor no me mira bien. Ahí ni privilegio me dan. Pobrecito. ¿Que acaso Dios necesita de nosotros? Dios no necesita de nosotros. No, nosotros necesitamos de Dios. Nosotros somos los que necesitamos ese milagro. Nosotros somos los que necesitamos, hermanos, la bendición de Dios. Por tanto, depende de mi vida. Depende de su vida. ¿Cómo quiere que Dios lo mire? Yo tomé decisiones. Hablaba con el hermano pastor Alfredo Martínez. Vaya pastor, si usted está dispuesto a venirme a traer todos los días, yo voy a la iglesia. Yo nunca anduve escuchando negativo. Hoy que estás así vas a buscar de Dios. ¿Y cuándo pues? ¿Y hasta cuándo entonces? Pues hasta cuándo yo voy a buscar de Dios. Qué bueno que Dios tuvo misericordia de mi vida y me dejó vivo. Y muchos que hoy ya no están en esta tierra tuvieron la oportunidad de decirle sí al Señor y lastimosamente ya fallecieron, se fueron sin Cristo en su corazón. Lastimosamente, dice la Biblia, la palabra de Dios dice que aquel que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Hermanos, nosotros tenemos que procurar y estar seguros que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber adversidades, tentaciones, la habrán todo el tiempo mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este cuerpo incorruptible. Van a estar las tentaciones, van a estar las dificultades, van a estar siempre el enemigo acechando, porque el diablo, hermano, dice la Biblia que él vino a dar, hermano, él vino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino a darnos vida eterna. En Él va a estar la bendición. En Jesús hay bendición. Por tanto, Jesucristo es la luz del mundo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Por tanto, nosotros tenemos que seguir a Jesús. Aunque el enemigo diga que no, nada, usted siga a Jesús. Porque si usted hasta el día de hoy, el Señor lo ha dado vida, lo ha fortalecido, usted siga a Jesús. No ande escuchando negativo. El negativo siempre va a meter sus narices donde no le interesa. Pero usted siga a Jesús. Van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber dificultades. Lo habrán todo el tiempo mientras estemos en este mundo. Lo dijo Pablo, que a través de diversas pruebas es necesario que el hombre comprenda y entienda que en Jesús hay victoria. Por tanto, nosotros necesitamos buscar la bendición de Dios, agradar a Jesucristo, porque el Señor ha hecho maravillas en nosotros. ¿De qué sirve que usted haga cualquier cosa en esta tierra? Que te estés ahí afanando el trabajo, afanando en esa maquila, afanando en esos negocios, y al final tu alma sigue a perder. No, a nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, es mejor buscar la luz, que es Jesucristo, la luz que vino al mundo. Por tanto, nosotros tenemos que buscar la sangre de Jesucristo. Por medio de Él está el perdón de pecado. En Jesús está la bendición. Él te quiere bendecir. Dice Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por tanto, nuestra alma le pertenece a Jesús. Nosotros tenemos que tomar decisiones que probablemente tu familia no estén de acuerdo. Todo el tiempo tu familia va a estar en contra de tu vida. Pero usted tiene que seguir a Jesús. Ahí ponga las cargas en las manos del Señor. Dígale, Señor, aquí te pongo, mira, está mi mamá, ponela en las manos. Mira, Señor, aquí está mi hijo, pues te lo pongo en tu mano y deja que el Señor se encargue. Dice la Biblia que Él no quiere la muerte del impío, sino que procedamos a un arrepentimiento. Por más rebelde que sea el joven, por más desobediente que sea el ser humano, Dios no quiere la muerte del impío, sino que procedamos a un arrepentimiento. Por tanto, Jesucristo vino al mundo y Él es la luz del mundo. Él vino a esta tierra a predicar su evangelio. Nosotros necesitamos entregarnos a Él, porque en Él está el perdón de pecados. Dice en la Biblia que por su sangre, hermana, cruz de Calvario, nosotros tenemos ese perdón de pecado. En Jesucristo nosotros solo tenemos que adorar su nombre. No esté afligido, angustiado por lo que el ser humano hable. Usted siga a Jesús, siga al grande, al poderoso, al que hizo los cielos y la tierra, al que nos formó nosotros en el vientre de nuestra madre. Él lo hizo. El hombre dice, no, del mundo venimos, dice, no, tal vez él viene del mundo, pero nosotros fuimos creados de Jesucristo. De Dios fuimos creados nosotros. Nosotros necesitamos, hermanos, saber la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Cristo está la verdad. En Jesús hay vida eterna. En Jesucristo, por tanto, nosotros necesitamos confesar esos errores, esos pecados que usted tiene en su corazón. Busque la luz, que es Cristo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo y su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Todos, dice la palabra de Dios, por cuantos todos pecaron. Ahí la Biblia no dice solo que Él pecó, solo aquel es pecador, solo yo soy pecador, solo aquellos son los pecadores. No, la Biblia dice, por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a eso vino Jesucristo, a deshacer toda obra de maldad. A eso vino Jesús, a morir por nosotros, y Él ha hecho maravillas en nosotros. Él nos perdonó. Dice Jeremías que una vez que usted viene a Él, una vez que usted viene a Jesucristo, dice la Biblia en Jeremías que Él borra tus rebeliones en la cruz de Calvario. Y por amor a nosotros, dice la palabra de Dios, que ya no se va a andar acordando ya más de nuestros pecados. Nosotros somos los que nos acordamos siempre, los que hacíamos, los que éramos. Pero qué bueno que sea eso de testimonio. Usted tiene que testificar lo que el Señor ha hecho en su vida. Tiene que hablar vida, no que a veces el hombre solo muerte habla, solo enfermedades, solo hablando cosas sin sentido. No, nosotros tenemos que hablar
la palabra de Dios. Y dice el 9, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que venir a Jesús y buscar el perdón de pecados, porque Él, hermanos, ha hecho maravillas en nosotros. Es Jesucristo que hace obras grandes. Solo el Señor hace obras, solo Jesucristo. Por tanto, nosotros tenemos que valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Vengamos a Él, confesemos ese pecado y sigamos a Cristo. Congregate, seguí perseverando, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La Biblia no dice solo el que persevera una semana, solo el que persevera un año. Y hay muchos que se han quedado así nada más. Yo llenaba estadios cuando cantaba. Yo llenaba estadios cuando predicaba. La unción de Dios se derramaba. ¿Y hoy qué pasó? ¿Y hoy cómo andás? ¿Y hoy qué pasó? Pues hoy te has vuelto atrás. No, vuelve de nuevo a Jesús. Vuelve a tu primer amor, que es Jesucristo. El primer amor que nunca falla. Es Jesucristo, hermanos, que ha hecho maravillas en nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios. Solo el Señor Jesús ha hecho obras. Solo Jesucristo, hermanos, hizo maravillas en nosotros. Solo el Señor conoce tu corazón. Él conoce tu mente. Dice allá en el libro de Gloria a Jesús. En el libro de Primera Reyes 8:39, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Lo dice la Biblia en Primera de Reyes 8:39. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Dios conoce lo que estás pensando ahorita. Dios conoce tu mente. Dios conoce nuestro ser, hermano. Por tanto, nosotros tenemos que volvernos a Jehová, porque solo el Señor es el que perdona pecados. Dice la Biblia que todos pecamos en esta tierra. A todos, hermanos. Por cuanto todos pecamos, dice la Biblia que todos se desvían. Pero nosotros, hermanos, no somos de los que retrocedemos. Sabemos que antes, hermanos, el diablo nos pagó mal. Ahora tenemos que servir al Señor. Tenemos que buscar al Señor Jesucristo. Dice la Biblia allá en Primera Reyes 8:36. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Es que la Biblia se cumple, hermano, en este día. La Biblia se tiene que cumplir en el ser humano. La Biblia se cumple en la humanidad. Dice la palabra en Primera Reyes 8:46. Si pecare contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieras airado contra ellos y los entregues delante del enemigo para que los cautive y lleve a la tierra enemiga, sea lejos o cerca. El Señor lo que quiere de nosotros es que le sirvamos de corazón. De corazón quiere el Señor. Por eso Él vino a la tierra. Y Él vino a dar, bendito sea Cristo, a predicar su evangelio. Él murió por nosotros en la cruz de Calvario. Y Él nos ha dado vida. Ahora nosotros tenemos que servirle. Ahora nosotros tenemos que agradar al Señor. Dice en la Biblia, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero a eso vino Jesucristo, a deshacer toda obra de maldad. A eso vino el Señor, a hacer maravillas. Por tanto, nosotros tenemos que avanzar. Él vino a la tierra, predicó su evangelio y Él se lo prometió a sus discípulos y les dijo que iba a venir otra vez. Pero Él se iba a preparar moradas y Él dijo, hermano, el Señor Jesucristo dijo que Él vendría otra vez. Esas son promesas de Dios. Y dice la Biblia allá en segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según
Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te está esperando. Jesucristo te quiere bendecir hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy Jesucristo te quiere salvar, hermano. La venida del Señor está muy pronto. Dice la Biblia que ni aún los ángeles saben el día ni la hora que Él va a venir. Nadie sabe, ni aún los mismos ángeles salen, hermanos, pero nosotros tenemos que estar preparados a agradar a nuestro Dios. Aquí mismo lo dice 3:10 del libro de Segunda de Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Hermanos, lo que le viene a esta tierra es destrucción. Y usted podrá decir, estos miedos los están metiendo. No, la Biblia se tiene que cumplir. La palabra se está cumpliendo a la pie de la letra. La Biblia dice que ninguna tilde, ninguna jota, ni una coma pasará en lo que la palabra se tiene que cumplir. Por tanto, nosotros tenemos que perseverar cada día, buscar el perdón de pecado, hacer la voluntad de Dios, acercarnos a Jesús, porque el Señor quiere bendecirnos. Dice la Biblia allá en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria de hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por tanto, nosotros tenemos que seguir luchando cada día. Vamos a tener lucha, dice la Biblia, no contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, con demonios. Vamos a tener lucha, con tentaciones, con adversidades, con dificultades, pero el Señor está ahí siempre para bendecirnos. Nosotros tenemos que creer en Él y tenemos que alegrarnos cada día por la bendición, por la victoria, por lo que hizo el Señor por nosotros. Él hizo maravillas, hermanos. Él nos restauró, Él nos libertó. Por tanto, nosotros estamos alegres. Bendita prueba. La prueba no es para que nosotros estemos afligidos, no, sino que para que nosotros, hermanos, tengamos paciencia. Lo dice allá en el libro de Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba produce paciencia. Por tanto, nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios, servirle al Señor. Dice Santiago 2:13, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así que nosotros tenemos que ser la bendición del Señor. El Señor nos mandó a que teníamos que predicar su evangelio, teníamos que agradar a nuestro Dios, tenemos que hablar con Cristo, tenés que predicar el evangelio del Señor, porque Él vino a la tierra a salvar todo lo que se había perdido. Por más que usted esté ahí angustiado, afligido, usted puede pecar, usted puede desviarse de la bendición del Señor, usted puede hacer cualquier cosa en esta tierra, pero deje que, dice la Biblia, hermano, que tu pecado te va a encontrar. Tu pecado te va a encontrar. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es agradar a nuestro Dios. Dice Eclesiastés, vámonos a Eclesiastés, el último capítulo de Eclesiastés. Ahí está la bendición, hermanos. Lo que hagamos en esta tierra, ya sea lo bueno o lo malo, vamos a dar cuenta en aquel entonces. Por tanto, nosotros tenemos que glorificar a Jesús. Dice el libro de Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sin importar lo que andas haciendo, ya sea lo bueno o lo malo, quizás estás haciendo lo malo, vas a dar cuenta aquel día. Aquí lo dice la Biblia.
El libro de Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es venir a Jesús, agradar a nuestro Dios, porque el Señor ha hecho maravillas en nosotros. Dios nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Aún en el problema, Dios te sigue amando. Aún en la prueba, Dios te sigue hablando para que le sirvas de corazón y no estés ahí afligido, no estés ahí angustiado, porque solo el Señor, en Él está la esperanza. Dice la Biblia en Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Por tanto, si usted tiene hoy vida, dele gracias a Dios. Muchos hoy en este día los van a estar velando. Muchos quizás en este día los van a estar ahí cafeteando, hermanos, pero nosotros tenemos la oportunidad de servirle a nuestro Dios. Tenemos la oportunidad de buscar a Cristo, nosotros que tenemos vida, porque la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. La prueba va a llegar a tu vida. La prueba llegará, pero va a llegar la bendición también. Pero nosotros tenemos que seguir a Jesús. Bendito problema. Llegaban los hermanos allá a hablarme de Cristo, pero yo era duro de corazón. Decía, no, yo eso ya lo hice allá en El Salvador, estando allá en California. No, para mí eso no. Yo tocaba teclado, yo cantaba, yo predicaba en las clases dominicales, pero no, hoy déjeme vivir la vida, yo quiero hacer lo que yo quiero. Hermano, porque así a veces habla el joven, a veces así habla el ser humano. Pero qué bueno Dios que dice en la Biblia que como al Padre, el Hijo, quien quiere, Dios corrige. Y lo hace para que tu alma no se pierda. Lo hace para que tu alma no llegue a un lugar de tormento. Por tanto, nosotros necesitamos valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. El Señor nos libertó. Satanás, el diablo, es el padre de la mentira. Satanás solo te mete ahí disensiones. Satanás solo te mete ahí ira, contienda. Solo busca la manera que estés ahí perdido. Pero nosotros tenemos que seguir a Jesús. Dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así es Satanás, el diablo. Pero nosotros conocemos a un Cristo de poder. Jesucristo vino a darnos vida eterna. El Señor vino a hacer maravillas en nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios, cada día buscar de la gracia de Jesucristo, porque Él es bueno. Él hizo maravillas en nosotros. Los pensamientos del hombre nada más es para que estéis siempre pensando en mal. No. Dice la Biblia en el libro de Proverbios 6:18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pensamientos presurosos para correr el mal. El corazón que maquina pensamientos inicuos, ese es el corazón del ser humano. Pero nosotros, hermanos, que hoy sabemos que el Señor nos ha libertado, tenemos que seguir a Jesús cada día. Jeremías 17 de Jeremías, 17:9 de Jeremías, dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién la conocerá? El corazón solo Dios lo conoce. Por tanto, nosotros tenemos que entregarnos a Jesús. El hombre te va a fallar. El ser humano de esta tierra te va a fallar. Él te puede prometer cualquier cosa. Él te promete. El hombre promete, hermano. Promete y promete, pero no cumple. Bien dice la Biblia, cumple lo que prometes. Pero a veces el hombre, hermano, no cumple. Por tanto, nosotros, nuestra confianza tiene que estar en Jesús. Dice la Biblia en Jeremías 15:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y no corazón, y su corazón se aparta de Jehová. Por tanto, no nos apartemos de Cristo. No nos apartemos de la bendición de Dios.
Usted puede pecar, usted puede hacer cualquier cosa, pero déjeme decirle que tu pecado te va a encontrar. Tu pecado te va a encontrar, lo dice la Biblia. Por tanto, nosotros necesitamos, hermanos, seguir a Jesús. Usted que un tiempo fue cristiano y ahora no quiere nada, y ahora el enemigo lo anda haciendo para arriba y para abajo. Está algo claro en la Biblia, en San Mateo 12:43, lo vamos a leer. Lo que le pasa al ser humano cuando usted viene a Cristo y después se aparta. Y usted dice, no, es que ahí no me gusta ir a mí. Yo ya fui a la iglesia. No veo a los hermanos bien hipócritas. ¿Y quién te manda a ver los hermanos? Pues vas a la iglesia a adorar a Jesús. No que vas a la iglesia a ver al pastor, a ver a los errores de los otros. Primero, si estás viendo al error del otro, mira primero tus errores. Dejan de andar viendo los errores de los demás. Pero así es el hombre. Nosotros necesitamos seguir a Jesús. En San Mateo 12:44 habla algo claro lo que le pasa al hombre cuando viene Jesús y después se aparta de él. Dice la Biblia que son 7 espíritus peores que llegan a él y el postrer estado de que el hombre viene a ser peor. En 12:43 de Mateo, y era Jesucristo hablando. Oiga lo que dice 12:43 de Mateo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores con él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. A muchos le acontece eso. Así me aconteció a mí también, hermano. Yo tuve que pasar ese proceso. ¿Para qué? Para volver a los pies de Cristo. El Señor me hizo procesado. Hermano, y el proceso de Dios es para que el hombre se convierta de corazón. ¿Usted cree que aquellos hombres que están en aquellas cárceles ahora no se acuerdan de cuando crecieron en el Evangelio? Y en vez de buscar de Dios, se apartaron de sus padres, se apartaron de la gracia y ahora están condenados casi para toda la eternidad, para toda su vida y presos. Pero si esos hombres se convierten a Cristo y reciben a Jesús como su único suficiente Salvador y llegan a fallecer esos hombres en las cárceles, Dios los perdona, Dios los bendice, Dios los va a resucitar cuando venga Cristo en gloria si llega a morir esa persona. Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que nosotros, hermanos, necesitamos siempre buscar la bendición del Señor, estar siempre alegres por la bendición, por la respuesta, aunque no tengamos nada, pero dale gracias a Dios que tenés vida, que tenés el aire, respirar, que estás sano, pues, no estás en una cama, en un hospital, no andas ahí con grandes, bendito sea Cristo, unos catetes que le ponen. Recuerdo que a mí me han puesto un montón de catetes, le dicen los doctores, con unas bolsas para yo orinar, y yo le decía, no doctor, yo no quiero eso, yo me lo quiero quitar, y como no querían ellos quitármelo, me lo quité yo, y ellos me lo volvieron a poner, y me dormían para ponérmelo, me despertaba, pasándome la anestesia, me lo volví a quitar yo no quiero eso doctor, yo eso no lo quiero. Y recuerdo que me habían puesto, hermano, me habían puesto para orinar, me habían puesto para defecar, para aquí en el estómago, para todo, aquí en la garganta. Pero yo les decía, yo no quiero eso, yo me los quitaba. Que estás de rebelde, me decían, que estás desobediente. Y le llegaba aquí noticias a mis padres. No, es que no quiero y no quiero. A veces el mismo ser humano busca el problema. Pero qué bueno Dios, hermano, que tiene misericordia de nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que servirle. Van a haber tentaciones siempre. Van a haber adversidades, problemas. Lo habrán siempre, todo el tiempo. Mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra. Satanás, el diablo, anda como el león rugiente viendo quién devorar. Pero nosotros tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que seguir a Cristo. Aquel hombre desobedeció a la palabra de Dios. Le dijo, mira, vas a ir a predicar a aquella gran ciudad. Pero el hombre no obedeció. Dijo, no, hombre, yo quiero.
Ah, yo no, a mí no me toca eso, yo mejor me voy a ir a huir a otra ciudad. Pero como Dios, de Dios no nos escondemos. Usted se puede esconder de su papá, de su mamá, de los hermanos. Usted se puede esconder de cualquier persona, pero de Cristo no nos podemos esconder. Entonces dice la Biblia que Jonás, dice la palabra de Dios, que todavía pagó su pasaje. Así que cuidadito que lo que estás pagando vos para que lleves aquel gran pez. Entonces Jonás todavía pagando su pasaje para ir a aquella gran ciudad. Dice que pagó su pasaje todavía en la nave. Pagando su pasaje, dice que se fue Jonás a huir de la presencia de Dios. Pero es que de Dios no nos podemos acordar. De Cristo, hermano, no nos podemos esconder. Del Señor es por demás. De Él no nos podemos esconder. Por tanto, nosotros necesitamos seguir adelante. En Primera Reyes habla algo claro, que aún en la oscuridad, allí mora el Señor. No, usted puede decir, ay, aquí en lo oscuro puede estar el diablo. No, en la oscuridad dice allí en el libro de Reyes, que aún ahí está el Señor, ahí está Dios mirándote en la oscuridad. Así que cuidadito lo que estás haciendo en lo oscuro. Nosotros necesitamos guardarnos para el Señor, buscar la bendición de Cristo, porque el Señor nos ha bendecido. Jesucristo ha hecho grandes obras en nosotros. El Señor es bueno con nosotros. Él no quiere que nadie perezca. Nosotros necesitamos avanzar. Probablemente llegan adversidades a tu vida, dificultades lo llegarán, porque la Biblia lo dice que a través de diversas pruebas es necesario que el hombre comprenda y entienda que en Jesús hay victoria. Pero qué bueno, hermano, hay muchos que no comprenden, aún estando en el problema, aún estando en la adversidad. Le pasó un problema y siguió en lo mismo. Salió de un problema y siguió otra vez lo mismo. Cuando ya estás así, ya que estás pecar y pecar y pecar y pecar, ya el Señor ya te mira así de menos. No es que te mira de menos, sino que lo que hace el Señor se aparta. Hermanos, aquel hombre, dice la Biblia, aquel hombre que era perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Aquel hombre, dice la palabra de Dios, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Lo dice la Biblia en el libro de Job. Dice la Biblia que ese hombre aún todavía, por si alguno de mi familia te ha fallado, Señor, aquí te presento este holocausto. Este holocausto, esta bendición es para ti. Señor, dice la Biblia que presentaba culto de acción a Jesucristo. Oraba por su familia. Hermano, pero aún así le llegó Satanás, el diablo. Le llegó, hermano, la prueba a ese hombre. Le llegó el enemigo. A Dios le dijo, mira cómo no lo vas a tener tan bendecido y todo lo que le has dado, todo lo que le has dado a sus manos, todo lo que le has dado la bendición, cómo no va a estar agradecido ese hombre, pero ver quitarle de todo lo que tiene, a saber si no va a flemar en contra tuya. Satanás, hermano, es el padre de la mentira. Por tanto, nosotros necesitamos agradar a Cristo. Solo en Jesús hay victoria, solo en el Rey, solo en Jesucristo. Y dice la Biblia que Dios le permitió a Satanás. Pero yo creo que Dios le dijo, hey, tocale todo lo que tiene, pero guarda su alma, porque su alma me pertenece a mí. Así que solo tocale todo lo que tiene. Dice la Biblia que todo Satanás, el diablo, salió errante allá, hermano, porque el enemigo anda viendo quién devorar. Entonces dice la Biblia que le llegó a Jonás, le llegó a Job la prueba. Dice la Biblia que murieron todos sus ganados. Todo lo perdió Job. Y aún dice la Biblia que su familia se le reveló, su esposita se le reveló. Le dijo, mira cómo Dios te tiene. No, hombre, ya vos sos un por gusto, ya mejor maldice a tu Dios y muérete. Pero Job era convertido. Job había puesto la mirada en Jesús y le dijo, vos mujer, como una mujer sin sentidos hablado, como una mujer de faltas hablado, le dijo. Job, que al caso vamos a recibir de Dios solo lo bueno y lo malo no. Así que sea el nombre de Jehová bendito por la prueba.
Así que tenemos que agradecerle a Dios, hermanos. Yo estando con una pierna quebrada, yo platiqué con un pastor, Pastor Alfredo Martínez de Iglesia Camino de la Santidad, aquí el pasaje 4, San Ramón. Vaya, pastor, si usted está dispuesto a venir a meter todos los días, yo voy a la iglesia. Y el hermano llegaba todos los días a tocarme la ventana. ¿Está listo, William? No, pero ahorita nos ponemos la camisa y nos vamos. Porque yo quería un milagro. El milagro era que quería hablar bien. No hablaba por la traqueotomía que tengo que ir a la garganta. No hablaba tan bien. Tenía esta traqueotomía, una hernia en mi estómago, la pierna quebrada por la mitad con un hueso de fuera. Pero yo quería el milagro. Hay muchos que quieren el milagro nada más a costillas de otro. Hermano, ore por mí, por favor. Hermano, cree que puede llevarme en oración. Ore por la familia Torres. Yo es algo que tenía, dije, no, a mí me pasó esto por rebelde, pero yo sé que si yo busco de Dios, Dios me va a perdonar y Él me va a bendecir. Así que tomé una decisión, decisiones que a la larga, hermano, Dios es el que premia bien. Dios te va a premiar ese esfuerzo que tú haces. Dios es el que paga bien. Satanás, el diablo, él paga mal, que el bien le sirve. Pero nosotros tenemos que seguir a Jesús. Dios le bendiga, hermano, bendiciones. Gracias por las bendiciones. Nosotros tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que buscar del grande, del todopoderoso. Y Él hizo ese milagro en mi vida. Y le decía al Señor, Señor, ya no soporto este hueso de fuera. Y me tocaba el huesito, estaba de fuera. Y a veces me lo jalaba con una pinza. Y nada, no salía. Estaba todavía bien agarrado ese hueso. Me decía mi mamá, déjate eso, vos ni vos mismo te querés, me decía. Me duele, pero me quiero quitar este hueso. Entonces Dios, hermanos, tocó corazón y me dijo, me llamaron, mira hijo, eso es inhumano, así que andate a hacer esa operación. Y fue a esos hospitales. Fui al Hospital Rosales, fui como 22 veces y nunca, cada vez que llegaba, un doctor diferente. Y el doctor solo me dejaba otra cita para el siguiente mes. Llegaba otra vez y otro doctor diferente. Como 22 veces fui. Y le digo a mi papá, yo no quiero estar yendo a los hospitales. Igual mi mamá, no quiero estar. Y ellos estaban de necios que vas a perder esa cita. Hasta que pierdo de todos modos. Que ya tengo que buscar de Dios mejor. Y empezamos a asistir a la iglesia. Presentándole cultos a Dios de acción de gracia. Que el milagro iba a llegar. Dios dio el milagro, hermano. Dios hace maravillas. Y fui a ese hospital ahí por familia. $3,000 me querían cobrar. Y solo mi mamá trabajaba. No, sigamos orando, me dijo mi papá. Porque Dios es el que hace maravillas. Es que Dios, hermano, es el que se mueve a misericordia. Nosotros no, nosotros solo tenemos que disponernos a servirle a Él. Y Dios tocó corazones. Dios, hermanos, es el que toca corazones. Usted tiene que seguir adelante. Van a ver siempre negativo. Y me decía el negativo, ¿y para qué se va a operar usted si así está bien? Así te miro bonito, así está bien. Yo nunca anduve escuchando negativo. Yo lo reprendí a mi mente. Te reprendo, Satanás. Te reprendo en el nombre de Jesús. Yo jamás, hermano, hasta el día de hoy, los negativos, más bien hasta les pregunto, ¿qué más? ¿Qué más, hijo? Decime qué más, les pregunto qué más. ¿Por qué yo voy a estar peleando con un negativo? Si sé que Dios me procesó. El Señor es el que hace maravillas. Es Cristo, hermanos, el que hace maravillas, el que hace milagros. Solo Jesucristo. Por tanto, nosotros de Él tenemos que depender. Tenemos que agarrar ese milagro. Agarre ese milagro, declárese en victoria. No se declare enfermo, le decía yo a mi mamá. Porque ella iba a los hospitales y decía que supuestamente tenía diabetes. Vos demonios tenés, le decía. Ay no, vos como sos, es que lo dice la Biblia, pues, que los mismos demonios son los que perturban a la gente. Aquel hombre lo perturbaban los demonios. Y entonces Jesús llegó a aquel ganadero. Y los demonios cuando vieron a Cristo, y los mismos demonios le dijeron, mándanos a aquel atado de los cerdos. Y entonces Jesús dice en la Biblia que les dio autoridad, los mandó a aquel hato de cerdo. Por tanto, nosotros, hermanos, tenemos que seguir a Jesús porque en Él está el poder. En Jesucristo está la bendición. Usted que le ha fallado a su Dios, hoy Jesús te quiere perdonar. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy dice la Biblia, este es el día que ha hecho Jehová.
nos alegraremos y nos gozaremos. El milagro llegará, hermano. El milagro llegará, amigo. Solo está que le sirvas a tu Dios. Solo en Jesús está el perdón de pecado. En Cristo está la bendición. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, dice la Biblia. Solo en Jesucristo. Ahí no te encuentras, levanta tu mano derecha y repite tu oración conmigo. Decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te he fallado. Perdona todos mis pecados hoy y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz de Calvario y darme vida eterna. Ayúdame, Dios, a serte fiel. Me reconcilio hoy delante de usted, Señor Jesús. Padre eterno, ayúdame a perdonarme. En nombre de Jesús, amén y amén. Usted que ha hecho esta oración, congréguese, busque una iglesia cristiana. Hoy en día, donde quiera hay iglesia. Aquí en la San Ramón hay como 4 iglesias. En las Campaneras hay como 7 iglesias. En la San Antonio hay como 3, 4 iglesias. Donde quiera, en cada colonia hay un evangélico, una iglesia. Es donde está Jesucristo. Dice la Biblia que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hermano. Por tanto, nosotros tenemos que buscar la misericordia de Jesús. Usted que se encuentra enfermo, ponga su mano y donde tiene el problema. Señor Jesús, llega usted a sanar al enfermo, Padre. Sana su dolor de cabeza, ese dolor de articulaciones, sana esas vías urinarias, Padre. Sana ese cáncer, Señor Jesús. Por eso Cristo, sana ese colon, Padre. Ese dolor de cabeza, esa pérdida de cabello, Padre. Tus hijas, Señor Jesús, venga usted, Padre, fortalecer, poderoso Dios. Glorifícate, Padre, sanando, Padre, con tu poder. Gracias, Cristo, por hacer maravillas, Dios. Restaura, sanando, libertando, Padre, mi familia, la familia Torres. En tus manos está la familia Otero. Convierte, salvando, Dios, con tu poder. Mis primos, donde quiera que estén, Señor Jesús. Toda saeta del mal, todo el espíritu inmundo, en tus manos lo ponemos, Dios. Señor Jesús, tu palabra dice que tuyo es el mundo y su plenitud. El mundo, los que en él habitan. Nosotros te pertenecemos a ti, Señor Jesús. Usted nos formó en el vientre de nuestra madre. Gracias, Cristo. Provee lo necesario para tu pueblo. Provee lo necesario, Señor Jesús, para tus hijos, Dios. Ten misericordia de ese ambulante que en las calles, Padre, perdida. Señor Jesús, ten misericordia del borracho. Ten misericordia de esa hembra que vende su cuerpo, Dios. Ilumina su mente, su corazón, Dios, con tu poder. En el nombre de Jesús, ten misericordia de ese joven apartado, Padre. Toma usted el control, Padre. Tu hijo, Dios, no permita que el enemigo, Padre, llegue a sus vidas, Dios, y vaya a ser demasiado tarde, Padre. Tener misericordia, Señor Jesús, de esas vidas que, Señor Jesús, buscaron de tu rostro, Padre, un tiempo, Padre, y ahora se han apartado de tu gracia. Señor Jesús, salva al impío, Padre. Restaura, Señor Jesús. Venga usted ayudando a tus hijos, Padre. Tener misericordia del anciano. Tener misericordia de los niños. Tener misericordia de las ancianas, del enfermo, de esos hospitales. Llega usted a sanar, Padre. Tener misericordia de esta nación del Salvador. Guarda el presidente Nayib Bukele. Bendice, Señor Jesús, las autoridades civiles y militares. En tu mano está, Padre. Venga usted probando leyes a favor tuya. Esa asamblea legislativa, Padre. Bendice, Señor Jesús, la ministra Michelle Sol. El equipo de trabajo, Señor Jesús, de la ministra Michelle Sol. En tu mano está mi hermano Oscar Arias. Mi hermana Mercedes. En tu mano está la niña Mercedes, la niña Ansora. En tu mano está, Padre, mi hermano Rodolfo. Venga usted a bendecir, Padre. Gracias, Cristo, por hacer maravillas. En tus manos estamos, Dios. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Tú eres fiel, Padre. Bendice a los pastores, Dios. Restaura, convierte, Señor Jesús, a tu pueblo, Dios. Lleva pueblo nuevo a las iglesias, Dios. Gracias, Cristo, porque solo en usted está la bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el Rey. Gloria a Dios. Bien. Dios es fiel, hermano, con nosotros, por cuanto nosotros tenemos que perseverar. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que Dios les bendiga. Recuerde que la gloria es solo para el Señor Jesús. Solo para Jesucristo la gloria. Aquí no, la gloria no es mía, ni los pastores, ni de los que cantan bonito. No. Si eso con una media tos que tienen ya están ahí, que no hayan que tomar. Pero nosotros tenemos que permanecer en Jesús. Porque el que permanece en Cristo, hermano, dice que Él, hermano, nos está siempre ayudando. Tenemos que permanecer en Jesús. Así que bendiciones. Usted que ha estado conectado, Dios le bendiga. Donde quiera que esté, ya sea en este país de Salvador, en los países vecinos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, las naciones. Recuerde que las naciones le pertenecen a Cristo. ¿Querés bendición para tu nación? Busca del Señor. Predica el Evangelio. Seguí avanzando. Seguí a Jesús, porque en Él está la bendición. Dios le bendiga.
Adelante con Jesús, hay victoria. Aleluya. Bendito el Rey.